Entendido. Ok, soy Pumas, estudié la licenciatura en la Facultad de Medicina de la UNAM, entonces también somos de la UNAM. En esta ocasión me invitaron a dar el tema de interpretación radiográfica en ortopedia. Este es un tema más que nada introductorio, ya que, como veremos más adelante, pues eh, en cada patología valoramos en las imágenes, pues distintas cosas, propiedades. Entonces es solo como una pequeña embarrada de lo que debemos ver pues, en las imágenes, ¿no? De radiografía. El contenido de la presentación, pues obviamente identificación de la anatomía normal, reconocimiento de patologías pues comunes, más que nada como de ejemplos, la interpretación de técnicas geográficas, valoración de la calidad de imagen y conclusiones. Para comenzar, les muestro la imagen de Wilhelm Conrad Röntgen, un alemán, el cual él nos permitió que los ortopedistas viéramos eh, la primera imagen de rayos X. Él lo hizo en 1895 y pues solo como un apartado cultural, ¿no? Sí. ¿Qué son los rayos X? Primero que nada, los rayos X, pues es una herramienta diagnóstica para nosotros, pues para toda la medicina, ¿no? Pero principalmente para los ortopedistas, pues nos permite ver muchas cosas. Tal vez ahorita ustedes no sientan eso, tal vez solo vean como imágenes, los huesos, pero si es que están interesados, pues en esta especialidad, y es que se interesan en cursarla, pues aprenderán mucho en que no solo hay una imagen de huesos y ves blanquito, negrito, ¿vale? Puedes ver muchas cosas y te puede dar mucha ayuda cuando estés diagnosticando, incluso tratando a las personas, ¿no? De patología musculoesquelética. Bueno, pues los rayos X son parte del espectro electromagnético, más que nada es una propagación de fotones, viajan a la velocidad de la luz y pues esta energía es de luz visible. La longitud de onda es menor a 10 y se usa para el diagnóstico por imagen. Espérame. Voy a dejar de compartir tantito. ¿Se ve eso? No. Espérame tantito. Espérame tantito. Espérame tantito, ¿eh? Una disculpa, ¿eh? ¿Te dejo de compartir? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya se compartió de nuevo? Ya, doctor. Sí, doctor, Ok, ya. en cuanto a las decisiones radiográficas, pues para valorar una radiografía, pues tenemos que ver qué es lo que significa cada cosa. Entonces, desde que podemos valorar pues aire, grasa, agua, hueso, metal, y pues eso se ve en la imagen de diferentes maneras. En cuanto, eh, sí se ve la imagen, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Sí, Ok. doctor. En cuanto a las imágenes, podemos ver que pues, varias opacidades, desde lo radiolúcido hasta lo radiopaco. Radiolúcido, pues como ven en la imagen, es lo negro y nos vamos a una radiolucidez o un aclaramiento, que ya es lo blanco. El lúcido, pues es el aire
y ahí pues se va un poco más haciendo más clarito, desde la grasa, que es gris, el agua, los líquidos, el hueso, que es blanco, y ya blanco puro, que puede ser el metal. Entonces, sí es importante ver eso, más que nada para identificar bien lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar? Ya vamos a entrar al tema en cuanto a todo, les incluí todas las articulaciones, los huesos, las proyecciones, que más se pueden utilizar, las más importantes. Hay un montón de proyecciones para valorar patologías. Sin embargo, yo pues consideré estas como las más importantes y que les pueden ayudar, ya sea posteriormente cuando cursen el internado, porque están en cuarto año, ¿no? Me imagino, ¿o en qué año están? Sí, doc, algunos sí ya vamos al En internado. cuarto. Ah, ok. Entonces les va a ser de mucha utilidad, pues cuando estén en la consulta de ortopedia, en urgencias, los que se vayan, no sé, yo hice el internado en un IMSS, entonces ahí tienen una consulta de urgencias de ortopedia, entonces ahí literal están junto a un ortopedista y pues ahí pueden, a veces algunos están solos, entonces pueden ser independientes y pedir las radiografías conforme vean alguna patología. Comenzamos con el hombro. Eh, la anatomía del hombro pues es muy vasta, es una articulación muy, de una de las más bonitas, creo, igual que la rodilla, en la cual, y muy compleja, igual en cuanto a patología, todas, pero el hombro es algo muy bonito. Eh, pues aquí más que nada identificar cuáles son los huesos que tenemos, la clavícula, esa es la articulación del hombro, la clavícula, el acromion, parte de la escápula, la glenoides, la cabeza humeral, ¿vale? Y de ahí pues nos vamos a otras estructuras que podemos identificar. Eh, esta más que nada son referencias ya sea anatómicas cuando identificamos cierto tipo de enfermedades, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, ¿vale? Eso es como que lo más importante. Igualmente, pues, los tubérculos mayor, menor, que pues ahí en el mayor se insertan los músculos del manguito, ¿vale? Es importante identificar la parte anatómica para posterior pedir, pues obviamente, las proyecciones y determinar las patologías. En cuanto a las proyecciones radiográficas de hombro, podemos ver que existen varias. La principal que van a encontrar es la AP. En la AP debemos que valorar siempre la forma de la cabeza humeral, que esté pues bien redondita, y que se vea todo en cuanto a los aspectos de la clavícula, la cortical anterior, posterior, ¿vale? El acromion, ¿vale? Igualmente ya identificamos una AP verdadera, que es más que nada para valorar otro tipo de patologías y que se vea muy bien la glenoides. Si ven, aquí está un poco apretada, la glenoides no se puede valorar, sin embargo, tomamos una AP verdadera. eh, Esta AP verdadera pues nos permite valorar muy bien el área de la glenoides para cierto tipo de patologías, ¿vale? Siguiente. Otra de las proyecciones son las axilares. Las axilares igual nos permiten ver otra imagen, otra dimensión de la articulación del hombro. Son muy importantes estas, más que nada para valorar pues a veces que no tenemos una buena imagen en la AP de alguna fractura de la escápula, para valorar la afectación de la glenoides. Es muy importante eso, solo como por, por decirles que, por ejemplo, en las fracturas escapulares la mayoría son conservadoras, pero pues si afecta ya parte de la glenoides, pues se convierten en patologías quirúrgicas porque pues hay mucha inestabilidad, ¿vale? Y pues aquí les pongo la imagen para identificar las
partes anatómicas, pues el húmero, el cuello quirúrgico, el acromio, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el coracoides, la fosa glenoidea, ¿vale? Que también son muy, muy, muy importantes, ¿vale? Ok. Otra proyección transescapular en Y, más que nada para valorar ciertas patologías ya escapulares y más que nada a nivel, pues, sí, escápula glenoides. Todas esas son patologías, bueno, perdón, proyecciones que pedimos cuando hay un trauma a nivel del hombro, ¿vale? La proyección en zanca es para valorar la articulación acromioclavicular y eso es para las luxaciones acromioclaviculares, ¿vale? Que obviamente el radio se toma a 15 grados, el paciente pues obviamente en una posición anteroposterior, ¿vale? Dirigido hacia la articulación acromioclavicular. Y aquí les muestro pues algunas patologías que podemos ver, luxaciones, ¿vale? Aquí la luxación glenohumeral anterior, que es la más frecuente, artrosis, ¿vale? Artrosis ya de la articulación, como ven el ascenso de la cabeza humeral, ¿vale? La artrosis acromioclavicular, ya la disminución del espacio eh, acromio, humeral, ¿vale? Y otras lesiones que se pueden identificar inicialmente por medio de la radiografía. Sin embargo, pues para valorarse y dictaminar un tratamiento, pues se necesita un estudio más avanzado, que es la resonancia. Aquí están las lesiones del Hill-Sachs y Banca, no sé si han escuchado estos nombres, ¿vale? La Hill-Sachs, que es un hundimiento de aquí de la porción anterolateral del húmero, y la Banca, pues ya la lesión del labrum. El codo, vamos con el codo. La identificación anatómica, que es igual importante. El codo se conforma obviamente de la parte distal del húmero y del radio y del cúbito, ¿vale? Aquí la parte proximal del cúbito se llama olecranon, ¿vale? Que también sufre muchas patologías, fracturas, ¿vale? Que son importantes, ¿vale? Identificar en la parte distal del húmero el epicóndilo medial, eh, el lateral, igualmente la tróquea, el capitellum, ¿vale? La tróquea que se articula con la procesis coronoides del cúbito y el capitellum posiblemente con la cabeza del radio, ¿vale? En una proyección lateral, ¿qué se puede identificar en el codo? O bueno, ¿qué podemos pedir cuando queremos valorar el codo? Principalmente una proyección anteroposterior y una lateral. Siempre cuando valoramos una articulación, pues debemos ver la forma de los huesos, obviamente el contorno óseo, ¿vale? La superficie articular que esté completa. Eso es como lo más importante. Esta lateral no se ve muy bien, está muy borrosa, pero está mejor esta. Valorar la superficie articular, ¿ok? A veces es difícil identificar ciertas fracturas, principalmente en, en la cabeza del radio, ¿vale? Porque sí son áreas que a veces, incluso a los ortopedistas como que más avanzados, si es una fractura unicortical o que no está desplazada, a veces sí es muy, muy, muy difícil y pues obviamente la clínica debe contribuir a eso, ¿no? Y otros estudios más complejos. Pero pues esas son las proyecciones que podemos pedir cuando valoramos un codo. Las luxaciones, esta es una fractura de olecranon, ¿vale? Y una fractura supracondilia de húmero distal. Eso es solo como ejemplificado, ¿vale? Porque, bueno, a mí me gustaría, bueno, si es que hay algún, después, un temario, pues abordar cada una de las proyecciones, o sea, qué se debe que identificar, ¿vale?
ya dependiendo de cada patología, por eso les dije que es como muy, muy general esto. Seguimos con el antebrazo. El antebrazo, pues obviamente se conforma del radio y del cúbito. En este caso vamos a pedir una API lateral. Pues obviamente pues los huesos largos se conforman de la metáfisis, diáfisis, ¿vale? Ver que las proyecciones pues estén de manera adecuada, cómo verlas, pues obviamente que se vean todos los rebordes, que se vea todo el perfil del hueso, ¿vale? En cuanto a sus ambas corticales, que se vean eh, en ambas radiografías, ¿vale? Que no se vean como medias oblicuas, superpuestas, ¿vale? Porque si no, no se podría valorar bien las proyecciones, ¿vale? Es importante. Cuando los pacientes pues tienen ya todo las patologías, ya sea fracturas, pues es muy doloroso para ellos tener o poner, cuando les dice el técnico que pongan pues su brazo en una posición pues anteroposterior para que les dé el rayo. Entonces, a veces pues el paciente al tener mucho dolor pues no logra una buena posición de las manos o de la extremidad y pues a veces salen oblicuas y es difícil valorar pues l- las patologías dependiendo de qué tengan, ¿no? Como les dije, en antebrazo se pide AP lateral. Vale, pues aquí unas patologías, fracturas, las más principales pues son las de Galeazzi y Montegia. Ujú. Muñeca y mano, también una articulación muy bonita, una de las más complejas, junto con el pie, ¿vale? Pues hay que identificar más que nada los huesillos del carpo, de la mano, dedos, ¿vale? Es lo principal, ¿ok? Eh, ¿Cuánto tiempo debe que durar la presentación? ¿Cómo, perdón? Este, ¿Cuánto tiempo debe de que durar la presentación? lo que usted guste, doctor. No hay ¿Ah, en problema serio? con eso. Sí. Ah, ok, pensé que como 45 minutos y 15 de preguntas. Bueno, eh, igual como les decía, es importante identificar la parte anatómica, ¿vale? La articulación de la muñeca, pues obviamente se conforma. Esa es de mano, esa es una lateral de, de muñeca. En la mano pedimos AP y oblicua, y obviamente la muñeca AP lateral. Ujú. Muñeca AP y lateral y mano AP y oblicua, ¿vale? Ya conforme los dedos, dependiendo de lo que queramos, pues principalmente cuando hay una fractura en alguna falange, principalmente en las inserciones, eh, ya sea distales, ¿vale? Donde se insertan todos los músculos, los tendones extensores y los flexores, pues ahí debemos que pedir una lateral y de solo ese dedo, ¿vale? Es importante para valorar si hubo pues alguna abulsión de pues algún fragmento del hueso. Aquí hay algunas patologías. ¿Alguien conoce esta patología o tiene alguna idea de cómo se llama? No, no importa, si no sabe, no. Es el quinto metacarpiano en su porción distal, ¿no? No, doctor. Ah, se llama fractura del boxeador, ¿vale? Igual, pues es importante, es como que muy clásica cuando obviamente golpean, pues obviamente con el puño, bueno, los que no saben dar un golpe con puño y meten el dedo, pues obviamente, y pues se fracturan el quinto metacarpiano, ¿no? Una fractura de radio distal compleja, articular, colapsada,
en la segunda imagen y una risartrosis, ¿vale? Que es ya la artrosis trapecio metacarpiana, ¿vale? Del primer dedo, ¿vale? Son patologías muy complejas, muy, muy complejas, porque las manos, pues obviamente las utilizamos siempre, ¿vale? Son principalmente el pulgar que nos distingue de otros animales. Los movimientos son tan complejos que por eso es muy importante el pulgar. Aunque lo veamos muy, muy pequeñito, como si nada, pero sí es muy, muy importante. Y más cuando, si es que alguno se ha lesionado, o sea, pues pegado en la mano, pues obviamente sí es muy incapacitante no tener eh, en función algún dedo de la mano, ¿no? Mm, Pues ya nos vamos con el fémur, la extremidad pélvica. En el fémur podemos encontrar varias proyecciones, AP, lateral, ¿vale? Es un hueso largo, es el hueso más fuerte. Pelvis y cadera. En cuanto a la pelvis, lo que pedimos es una P de pelvis, ¿vale? Y pues aquí obviamente valoramos que se vean las alas ilíacas, ¿vale? Que los agujeros obturadores se vean bien redonditos, ¿vale? Que todo el perfil acetabular pues se logre ver con toda la superficie articular presente. La circunferencia de la cabeza femoral, ¿vale? Y pues los trocánteres, ¿no? Trocánter mayor, trocánter menor, ¿vale? Eso es importante, pues valorar igualmente pues la sífisis del pubis. Ya esa es una AP de cadera propiamente, pero pues siempre pedimos cuando hay alguna fractura de cadera, pues una AP de pelvis, más que nada para valorar la contralateral. AP de pelvis, es que lo que le dije. Para ver la AP de pelvis, le dijo, los agujeros obturadores son lo principal que debes de ver para ver que no sea como una radiografía oblicua. Mm, ¿Vale? En eso te debes más que nada que basar. Ok, AP lateral de cadera. ¿Qué les digo? Es AP, si quieres ver alguna patología de la cadera, pues la AP de pelvis. Les digo, para valorar la extremidad contralateral. Ok, lateral, esa se utiliza más que nada igual cuando tienes cierta duda en algún tipo de fractura, ¿vale? Más que nada en unicorticales, eh, igualmente en fracturas pues acetabulares para ver un trazo que no se vea, pero pues no hacemos sufrir al paciente. Esas son, pues, cuando no tenemos ciertos tipos de estudios más específicos, complejos, y podemos pedir un TAC, una resonancia, y ya, pues, la resonancia nos da una imagen tridimensional de la opciones, pues, que se utilizaban antes, como para ver un poco más eh, de, de la cuestión ósea a nivel de la cadera. Pero les digo, ahorita si es que bueno, en sus hospitales, cuando vayan al internado, no tienen a la disponibilidad una tomografía, una resonancia magnética, pues pueden pedir estas proyecciones. Obviamente va a sufrir mucho el paciente porque imagínense, hacerle una lateral a una pierna fracturada, pues si el paciente les va a gritar, hasta puede que los golpeen, ¿no? Mientras le estén así moviendo la pierna, porque en sí el paciente no lo va a poder hacer. Ustedes ya sea van a ir con el técnico de rayos, el técnico de rayos le va a decir, doctor, póngamela así, y ahí él les va a tomar el rayo. Pero obviamente se deben que meter con él. En las de extremidades inferiores se deben que meter con el paciente para que salga una buena API lateral. Estas radiografías, las proyecciones oblicuas, igual para valorar acetábulo, se toman a 45 grados, dependiendo del cual sea la que quieras ver, en cuestión de la pared anterior, pared posterior del acetábulo. Igualmente es muy útil para fracturas. Pues les digo, pero si tienen un TAC, un tomógrafo, pues ya no los hagan sufrir
Esto en el caso de que no tengan a la mano o en corto alguno de estos estudios más complejos, ¿vale? Pero pues sí, son proyecciones que debes que tú meterte, como les decía antes, y pues obviamente para que salga pues este tipo de proyecciones a 45 grados, esta se toma. De entrada y salida, o inlet, o también llamada inlet o outlet. Esta más que nada se toma, pues el rayo entra ya sea cefálico o caudal a 30 grados, ¿vale? Con el paciente en supino, ¿vale? Y igual es para valorar, pues, fracturas ya sea de cadera, pero principalmente de la pelvis y del acetábulo, ¿vale? El acetábulo para valorar pared anterior, pared posterior, nos da una mejor visión del trazo de fractura. Aquí una fractura de acetábulo, ¿vale? Ya con la cabeza humeral tuvo una protrusión hacia el acetábulo, ¿vale? Igual una fractura de la sínfisis del pubis, una diástasis de la sínfisis del pubis, ¿vale? Bueno, aquí se ve un poco abierta la sacroiliaca. Igual a lo mejor es una del libro abierto, que tendría que tomar otras proyecciones. Rodilla. La rodilla, otra articulación muy buena, una de mis favoritas. Y pues, ¿qué identificamos en la rodilla? La rodilla, pues obviamente se conforma del fémur, la parte distal, la rótula, la tibia, obviamente la meseta tibial y la cabeza del peroné, ¿vale? Aquí obviamente identificamos en la P lateral los cóndilos, ya sea laterales, mediales, ¿vale? La articulación femororotuliana, ¿ok? Los compartimientos mediales, ¿vale? Que es con forma del platillo tibial, aquí, medial, platillo lateral, espinas tibiales, ¿vale? Y pues obviamente la cabeza perdón, del peroné. Um, ¿Qué se identifica? Esta no es una buena lateral. Una buena lateral es que haya una superposición de los cóndilos. Creo que esa es otra proyección que se llama de Mercant o de Skyline para valorar luxaciones patelofemorales, ¿vale? Luxaciones de patela, los cóndilos. Y esta es una buena lateral. AP lateral de rodilla, donde hay una buena superposición de los cóndilos, que no se vean como separados, como se vio aquí. No se debe ver esta sombra. Se deben ver bien superpuestos para que sea una buena lateral. Una AP de rodilla, pues obviamente esta es sin estrés. El espacio articular se ve muy abierto, simétrico, ¿vale? Sin embargo, pues para valorar ya patologías crónico-degenerativas, se recomienda una radiografía con estrés. Ujú. La de Skyline o Mercant. Rosenberg también, pues también es una radiografía que podemos obtener, pero pues con una P es suficiente, no es tan necesario. Con apoyo, con estrés, ya ven que la reducción, valoramos bien la reducción del espacio articular con una radiografía con estrés o con apoyo, ¿vale? Para valorar las utilizamos más que nada cuando hay una patología degenerativa. Una fractura de meseta tibial, un articulado, una fractura de rótula, la pierna. En la pierna valoramos, obviamente está la tibia y el peroné. Pedimos principalmente AP lateral. Una fractura deficiaria. En cuanto al pie y tobillo, pues identificar las estructuras anatómicas. La articulación del tobillo se conforma obviamente
de la parte distal de la tibia, de la parte distal del peroné y obviamente del astragalus. Ujú. Igualmente, pues aquí está la sindesmosis, ¿vale? Y igualmente valorar la superficie articular, más que nada para valorar las luxaciones, las fracturas luxaciones, que a veces son muy frecuentes en la articulación del tobillo, la superficie articular, ¿vale? Que se muestre toda la superficie articular, el borde anterior, posterior de la tibia, ¿vale? Todo el perfil tan- en cuanto a su proyección anteroposterior y lateral. Igualmente, cuando le son a una lateral de tobillo, es importante ver todo el cuerpo del calcáneo, ¿vale? Que se ve en todo su perfil, igualmente del astrágalo. De tobillo, la AP lateral, la hemortaja, una desviación, una angulación de entre 5 y 10 grados, ¿vale? 15, ¿vale? Para valorar más que nada las luxaciones, fractura de luxación. Proyecciones de pie, la AP oblicua y lateral. Eh, AP oblicua, podemos ver unas buenas, ver toda el perfil de todos los huesos, las corticales anterior y posterior, ¿vale? El perfil de todos los huesecillos, ¿vale? El escafoides navicular, los cuneiformes, ¿ok? Es importante para aproximadamente las fracturas, los juanetes, que son los hallux valgus, ¿ok? Es importante igual tomar aquí radiografías con estrés cuando hay una fractura, luxación de Lisfranc, ¿vale? O de Chopard. Esas también son patologías muy importantes que se presentan acá y se deben que valorar con radiografías en estrés, o sea, con apoyo. Una fractura de calcáneo, fractura de tobillo, fractura de luxación de tobillo, porque pues está súper abierta la sindesmosis. Ya ven, se debe que reducir. Y un juanete, una lux valgus. Columna, finalizamos con columna. Y pues obviamente la columna pues, se divide entre regiones, cervical, torácica o dorsal y lumbar. Eh, Identificar pues anatómica, la parte anatómica de cada, obviamente de cada región, en este caso la cervical, que se conforma de 7 vértebras cervicales, ¿ok? En cuanto al, pues, identificar todas las partes, ¿no? Los procesos articulares, ¿vale? Espinosos, eh, que estén bien conformados los cuerpos, que vean en la lateral la línea posterior alineada en todas las cuerpos vertebrales. Este está un poco, todas las líneas articulares, perdón, todas las líneas posteriores y anteriores que se vea simétrica, ¿vale? En todos los cuerpos. Obviamente que no haya ningún cuerpo colapsado, las apófisis espinosas, ¿vale? Que se vean completas, que no se vean colapsadas. La superficie, obviamente, eh, los agujeros eh, de las articulaciones, eh, ¿vale? Y pues obviamente los pedículos, etcétera. Más que nada todo esto anatómico. Igual, pues aquí es ya la columna lumbar. Igual se identifica lo mismo. La línea anterior, que está alineada, igual la posterior en todas las vértebras. ¿Vale? Identificar pues todo la fascia
interarticular, los procesos transversos, las láminas, ¿vale? Eso es ya más que nada anatomía. Ver lo normal, siempre ver lo normal, para luego ver lo patológico, eso siempre es lo recomendado. El ojo, pues obviamente lo vas adquiriendo a través de ver muchas imágenes, muchas imágenes, ¿vale? No se logra en una clase, eh, no se logra en poquito tiempo, es viendo imágenes, viendo lo normal, viendo lo patológico, para que se haga un buen ojo clínico y radiológico. En la columna cervical se piden la AP, la lateral y la oblicua. En la columna dorsal o torácica, igual AP lateral. Columna lumbar, AP lateral y oblicua. Y existen unas radiografías que se llaman dinámicas, que son a una máxima extensión y flexión. Esto es para valorar alguna inestabilidad, que se llama listesis, espondilolistesis, que es un deslizamiento de los cuerpos. Pero pues esas son otras predicciones, les digo que ya se ven específicamente cuando se ve el tema, ¿ok? Una fractura, la listesis, que es la espondilolistesis, que es el deslizamiento, ¿vale? Igual otra patología que se pueden ver en las radiografías son los tumores. Los tumores igual se puede identificar que son patologías más frecuentes en niños y son muy importantes porque cuando se vea el tema de tumores van a ver que existen cierto tipo de patrones y un seguimiento en cuanto a la identificación de estos cierto tipo de patrones, geográfico, apolillado, etcétera, ¿vale? Para que también sepan que se puede identificar en las radiografías tumores. Y me faltaron infecciones, más que nada los secuestros, ¿vale? Que son igualmente una patología muy complicada en el área de ortopedia. Y pues para finalizar, pues obviamente las radiografías permiten un diagnóstico preciso en toda la cuestión de patologías, fracturas, luxaciones, deformidades, pues enfermedades articulares degenerativas, ¿vale? Y esto nos da es una herramienta fundamental para la planificación, bueno, primero la identificación de estas enfermedades y posteriormente la planificación. Ya que le das un tratamiento, el seguimiento de esta, ¿vale? El progreso de esta y la detección temprana de alguna complicación, ¿vale? Por eso son muy importantes las radiografías, ¿ok? Y la interpretación de esta. Creo que sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No sé si me quedé corto o les gustó, si no la puedo complementar, ¿vale? ¿Qué les pareció? Muy Muchas buena gracias. clase, Doc. Bueno, por mi parte no tengo dudas. No sé si alguien más quiera complementar o tuviera alguna duda respecto al tema o quisieran alguien preguntarle respecto al doctor. Ay, creí que estaba abierta mi cámara, perdón, ¿eh? Me habrán dicho. No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Ay, Ahorita la deja prendida para la foto. Sí, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, duda. Digo, fue muy general y le hice muy general porque, como le decía Sara, literal, cada patología pues adentra en qué tipo de mediciones se debe hacer, las predicciones se describen con más detenimiento, ¿vale? Y eso fue como que muy general. Creo que hay una pregunta, Doc. Ujú. A ver, ¿cuál? Buenas, Doc. Estuvo muy interesante su ponencia, Doc, y igual el día de mañana, pues, igual nos va a complementar justamente lo que estamos viendo, ¿no? Todo esto. Y agradecerle por su... Sí. Y bueno, mi duda es, yo ya voy al internado y quería preguntarle justamente por su sede, ya que mencionó que donde estuvo usted, hubo consulta, ¿no? De ortopedia y Yo todo estuve eso. en el internado, yo estuve en un IMSS, un IMSS de zona, en León, Guanajuato. En realidad no le hice en el general, pero pues depende de lo que quieran, ¿no? Es la elección del internado, bueno, de la sede del internado. No sé cuál interesa más.
Creo que sí nos ofertan esa, nada más que de esa sí no tengo Ajá. tantas referencias, ¿eh? Sí, bueno, es dependiendo, o sea, yo les puedo pues, recomendar un hospital grande, obviamente tiene muchos residentes, como es el caso aquí del General de México. Y obviamente si ustedes como que quieren hacer como manitas o eso, pues no les van a dejar porque pues todo lo va a hacer el residente y ustedes van a estar como solo de yendo a dejar laboratorios, etcétera, ¿no? Si quieren hacer como manitas, estar de la mano de algún adscrito, deben irse a un hospital más pequeño, como pues yo lo hice. Y la verdad sí, literal estabas al lado del adscrito porque pues son hospitales que no tienen residentes. Ya dependiendo de lo que tú quieras. Obviamente, el que tengas mucho trabajo y hagas muchas manitas, a veces lo académico es lo que a veces está te quedas muy corto. Y en cambio acá, pues obviamente al tener mucha gente, muchos residentes, tienes como que más clases, o sea, los dejan como para que vayan más a clases, como es el caso de hospitales muy grandes aquí como en general. Entonces ya depende de lo que tú quieras. Igualmente, pues también valoren porque pues deben empezar a estudiar para el ENAR. Entonces depende de lo que cada uno quiera. Muchas gracias, Doc. Sí. Muchas gracias, doctor. En El chat el hay chat algunas preguntan preguntas qué libros recomendaría usted para radiografía. para poder Para interpretar. radiografía, pues si quieren se los paso a Sara y para que ella se los pase, ¿no? Eh, de radiología básica, pues hay muchos muy buenos de Panamericana, de la editorial Panamericana. Están muy buenos. Si no, se los paso a la doctora Sara, ya que se los pase, ¿no? Bueno, Ok, sí, los haríamos compartir por nuestras redes sociales sí, entonces, vale. también por correos. Ok, Permíteme un ¿tienen segundo. alguna otra pregunta o duda? Me parece que no. Aquí Entonces, tengo, ajá. Si no, aquí miren, aquí está mi bibliografía. Ahí. Les digo, son estos, están muy buenos. Y la verdad sí te ayudan, yo creo que te ayudarán mucho. De hecho, hay uno, sí, ahorita, el de Imagine Atlas of Human, viene tanto radiografía, tomografía y resonancia. Está muy bueno ese. Entonces, también, ese está en la Biblioteca Médica Digital, en el Clinical Key. Este está muy bueno, como te dice, te dan los numeritos y las estructuras. Está muy bueno. Les digo, viene radiografía, tomografía y resonancia. Entonces, se lo paso a la doctora Sara. Sí, doc, gracias. Vale. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Mm, en el chat también preguntaron como si recomienda algún libro para leer acerca del sistema musculoesquelético, como más a fondo. Mm, como más a fondo, o sea, como de anatomía. Ajá, Pues hay uno de Netter que está eh, la verdad está muy bueno. Es de imágenes y te dice toda la patología ortopédica. Se llama Netter de ortopedia. Lo tengo aquí. Está muy bueno, ¿eh? Y para ustedes estaría súper cool. Ah, Atlas. Se llama Atlas Práctico de Anatomía Ortopédica, ¿vale? Ay, ¿sí se ve? sí, sí, Está se ve. Sí se muy ve. cool. Está muy cool. Cómprenlo, está barato y literal les viene tanto las patologías más frecuentes, dibujos de todas las estructuras. Está muy bueno, ¿eh? Y se llama Atlas Práctico de Anatomía Ortopédica. O sea, está muy básico, pero pues está muy bueno, ¿eh? Más que nada porque pues ortopedia pues no es como otras especialidades, pues que no es que no leamos, sí leemos, pero es más ver imágenes, ¿vale? Y cirugía y todo eso. Pero sí leemos. Ok. muchas gracias, doctor. Sí, bueno, agradecemos precisamente al doctor Francisco Díaz por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en